Es para nosotros siempre un gozo, un privilegio el poder compartir la palabra de Dios cada día. Tenemos un tema pues muy interesante. Es un tema que añadimos al programa. Está relacionado con el origen del pecado. Eh, Nos dimos cuenta que a través de los grupos pequeños que hemos ido desarrollando, pues algunos hermanos de otras denominaciones nunca han estudiado el concepto de cómo ocurre el origen del pecado en el cielo. Y es por ello que también nos animamos a tratarlo en este tema, ¿no? Así que el título es ¿Por qué necesitamos un Salvador? El problema de Dios. Y vamos a explicar el surgimiento del pecado en el universo o el conflicto cósmico y mostrar cómo el Evangelio revela la justicia de Dios no solo a los seres humanos, sino también a todo el universo. Quiero presentarme delante de nuestro Dios para que dirija el estudio de su palabra en esta hora. Querido Padre bueno, te agradecemos por tu gran amor, tu gran misericordia, por la linda oportunidad que tú nos das de abrir tu palabra. En esta hora queremos pedir una bendición especial por cada uno de los hermanos que están conectados con nosotros. Bendice todo este proyecto de la Unión Venezolana Occidental y prospéralo conforme a tu gracia y a tu misericordia y sobre todo a la misión que tú nos has dado, Dios, de compartir este evangelio, sino dirigiendo el Espíritu tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Y en la primera parte de este programa, eh, o del tema anterior, básicamente, porque necesitamos un Salvador, vimos a la luz de la palabra que debido al pecado de Adán, los seres humanos heredamos dos problemas fundamentales. Romanos 5:12 dice que así como el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, y por el pecado entró la muerte, así la muerte también pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, lo que está diciendo Romanos 5:12 es que el pecado de Adán provocó estos dos grandes problemas a la raza humana. El problema del pecado y, por consecuencia, el problema de la muerte. Romanos 5:19, que está ahí mismo en el mismo capítulo, señala que el pecado de Adán nos constituyó pecadores. El texto dice, así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos o hechos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Quiere decir, cuando una persona peca, lo hace porque es pecadora. La comisión del pecado es el resultado de su condición pecaminosa que la acompaña desde el mismo momento de su concepción. Nosotros tenemos aquí, para ilustrarlo de buena manera, por ejemplo, aquí tenemos un árbol de manzanas, ¿verdad? No tiene manzanas. ¿Cómo sabemos que es de manzanas? Bueno, porque es de manzanas. El árbol no tiene que tener manzanas para ser un árbol de manzanas. Sencillamente ya es un árbol de manzanas. Y las manzanas vendrán más tarde como fruto del árbol. Entonces, lo que convierte el árbol de manzanas en árbol de manzanas no son las manzanas. Ya el árbol era árbol de manzanas antes de producir la primera manzana. Entonces, una gran mayoría de personas confunden lo que hacen con lo que son. El ser humano es pecador. Y es pecador porque se encuentra en una condición de pecado o de separación de Dios desde el mismo momento en que nace. Por eso el salmista en Salmo 51:5 lo vimos, declara, he aquí en maldad, en iniquidad, he sido formado y en pecado me concibió mi madre. El egoísmo humano es notorio incluso desde que somos bebés. Aún siendo creyente, el ser humano pues es egoísta, ¿verdad? Nosotros, aún siendo creyentes, siempre tratamos de tener la mejor parte, el mejor ingreso, las mejores cosas, el mejor lugar en la mesa, la mejor relación. Quiere decir que aún siendo creyentes, nosotros no podemos, ¿verdad?, librarnos de nuestro problema de egoísmo. Naturalmente somos egoístas. Y un bebé es egoísta. Incluso cuando usted pone un grupo de niños a jugar en un lugar, usted se da cuenta que ellos empiezan a jugar con los juguetes que ya se le pusieron, que encontraron en el sitio, y a la hora de irse, pues cada niño toma el juguete preferido que le gustó más y se lo lleva. Y hay que decirle, no, te lo puedes llevar. No, pero ese es mío, ese no, no es tuyo. Ya estaba ahí antes de tu llegar, ¿es cierto? Naturalmente nosotros somos egoístas.
sea que aun cuando nos vamos a la cama a dormir, ¿verdad? Lo que van a dormir son pecadores. Y nosotros siempre lo que vamos a producir es pecado, a menos que el Espíritu de Dios tome el control de nuestras vidas y produzca en nosotros su fruto, que se conoce más adelante, lo vamos a ver como el fruto del Espíritu. Entonces, primero somos, ¿verdad? Y luego hacemos o actuamos. Primero somos pecadores y luego el fruto de esa realidad se verá en nuestras vidas o la comisión de actos pecaminosos. Ha habido un poquito de confusión con este hecho últimamente, incluso dentro de nuestra iglesia. Cuando estuve con ustedes en Venezuela, eh, tuvimos un pequeñito encuentro ahí el sábado, mientras se recogían los diezmos y las ofrendas. Yo me senté un ratito en uno de los cuartos que ustedes tenían provistos ahí para preparar las presentaciones de la tarde. El tiempo había sido muy reducido, entonces estábamos aprovechando el tiempo. Y algo interesante es que uno de las personas que estaban, de los jóvenes que estaban contando los diezmos y las ofrendas, se acercó y me preguntó si en realidad yo había escuchado algunos de los temas de teología de última generación que se estaban presentando, sobre todo en Venezuela, ¿no? ¿Y cuál era mi opinión? Y yo decía, bueno, la opinión mía es exactamente la misma. Entonces yo les explicaba a ellos que eh, para ilustrárselo en cierta manera, yo le decía, mira, cuando los seres humanos fuimos creados de una manera distinta a los ángeles. Cuando Lucifer necesita convencer a los ángeles para que acepten también su proyecto político, ¿verdad? Lucifer se ha rebelado y está ahora pidiendo a los ángeles que lo acompañen. Cada ángel podía tomar su decisión y elegir qué hacer. O sea, los ángeles tenían libre albedrío para tomar sus decisiones o a favor de Dios o en contra de Dios. En el caso nuestro, yo le decía a los hermanos que estaban ahí conmigo en el evento, yo le decía, en el caso nuestro, las cosas no son así. O sea, cuando Dios crea la raza humana, la crea vinculada a Adán. Cuando Adán peca, nosotros entonces nacemos ya en una condición que a nosotros nos desfavorece y nacemos esclavos del pecado y no podemos librarnos del pecado. O sea, nosotros no podemos producir cosas buenas porque nacemos esclavos y no hay forma de nosotros librarnos del pecado a menos que alguien nos liberte. Entonces, yo les decía, el mejor ejemplo es lo que pasó en la liberación de Israel de Egipto. Los hebreos son esclavos de Faraón. Yo les pregunto a ustedes, los niños que nacen, ¿nacían esclavos o nacían con la posibilidad de decir, oye, ¿por qué mis padres son esclavos? No, nosotros no vamos a ser esclavos, nosotros queremos ser libres. ¿Podían hacer eso? No, nacían esclavos. O sea, todos los hebreos que nacían en la misma condición de los padres y no podían librarse del problema, por eso claman a Dios y le dicen, Señor, líbranos de este problema. Entonces, cuando llega Moisés, y esto es bien interesante, le decía yo a ellos, cuando Moisés llega, ¿verdad? Moisés es semejante a ellos, de hecho es familia de ellos, se parece a ellos, excepto que Moisés no es esclavo. Faraón le dice a Moisés, oh Moisés, qué bueno que llegaste, ponte ahí a hacer ladrillos y a picar piedra. Dice, no, no, yo no soy esclavo tuyo. Yo vengo a llevarme ese pueblo. Ese pueblo me lo voy a llevar al desierto a honrar a Dios. Quiere decir que Moisés se parece, y es un símil de Cristo, decía yo a los hermanos, se parece a ellos, pero Moisés no es esclavo. ¿Ven? Ahora, cuando Moisés consigue a través del poder de Dios, ¿verdad? La libertad de Israel, la libertad de los hebreos, ahora, ahora es que ellos tienen la posibilidad de elegir si se quedan en Egipto o se van con Moisés. Quiere decir que la libertad en los seres humanos se activa cuando el Evangelio llega a sus vidas. Mientras el Evangelio no llega a sus vidas, le decía yo a los hermanos, la gente, el ser humano puede hacer otra cosa que no sea ser esclavo del pecado. Eso es lo que dice la palabra. O sea, todo el que peca, peca porque es esclavo del pecado. Entonces, obviamente, los seres humanos pueden encontrar la libertad
cuando llega el Evangelio a sus vidas. Por eso Jesús dice, ustedes son esclavos hasta que llegue el Hijo. Si el Hijo los liberta, entonces ustedes serán verdaderamente libres. Quiere decir entonces que la llegada del Evangelio en la vida de los seres humanos es lo que va a provocar que ellos puedan encontrar libertad al problema del pecado. De lo contrario, no pueden hacer otra cosa. Entonces, uno de los jóvenes que estaba ahí con nosotros decía, wow, ¿y por qué nunca nos han explicado esto así? Tiene todo el sentido del mundo, digo yo, porque así funciona. Por eso todos los seres humanos necesitamos el Evangelio, porque el Evangelio es lo que nos trae a nosotros la libertad, la posibilidad de ser libres. Mientras tanto, el problema de Adán nos metió a nosotros en una situación, ¿verdad?, de injusticia. Y eso fue lo que vimos en el tema anterior, ¿verdad? Eh, que obviamente la condición del pecado de Adán nos creó a nosotros un problema de injusticia. Muchas personas piensan que como Adán no era pecador por naturaleza, ya que fue creado en imagen de Dios, estaba en ventaja sobre nosotros que nacemos con el germen del pecado. Y la verdad es que no, la historia nos demuestra que empezando por Lucifer, siguiendo por los ángeles, terminando con Adán y Eva, el iniciar en la vida libre de pecado no garantiza vivir sin pecar. O sea, Adán y Eva cayeron, Lucifer cayó, los ángeles que eran inmaculados cayeron. Entonces, el hecho de ser inmaculado no es una ventaja al hecho de no ser inmaculado. El pecado es atractivo para cualquier criatura y cualquier criatura puede caer, no importa en qué condición se encuentre. Ahora, en el tema anterior analizamos que la condenación que recayó sobre toda la humanidad activó, ¿verdad?, la justicia de Dios, quien asumió nuestro problema de pecado, proveyendo nuestra salvación por medio de Cristo. Entonces, una de las grandes preguntas que nos hacemos es si Dios conoce el presente y el porvenir, ¿sabía Dios que Adán pecaría? ¿Verdad? Eh, la respuesta es sí, claro, Dios lo sabía. De hecho, 1 Pedro 1:18 al 20 dice que Cristo, ¿verdad? O sea, nosotros fuimos rescatados o redimidos de la vana manera de vivir, ¿verdad? No con cosas corruptibles como oro, plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿qué significa que Cristo ya estaba destinado a la cruz desde antes de la fundación del mundo? Significa que Dios había previsto la caída de nuestros primeros padres. Y es obvio que si Dios diseñó el plan de salvación antes de la creación y consecuente queda el hombre, él sabía de antemano que Adán pecaría. De otro modo, ¿qué sentido tiene que Dios haga un plan, ¿verdad?, de salvación antes de existir las criaturas o los seres que van a caer, si no existen, si no sabe que van a existir y van a pecar? O sea, ¿qué sentido tiene que yo haga un plan para sacar a mi hijo de un pozo si aún no me he casado ni tengo hijos? Entonces, obviamente, Dios sabía la problemática que iba a venir, porque ya el pecado estaba metido en el universo de Dios. Y esto es bien importante porque en realidad la problemática del pecado surge de un problema básico y es el conocimiento de la persona de Dios. Ahora, si el Evangelio estuvo diseñado antes de la necesidad de un Salvador, es lógico suponer que además de garantizar la salvación del hombre, debían existir unos más objetivos mucho más trascendentes. Con el solo hecho de no crear al hombre, esto hubiese ahorrado siglos de problemas y sobre todo la cruz de Cristo. O sea que la manera más sencilla para Dios resolver el problema del pecado del hombre era no creando al hombre. Ahora, si Dios crea al hombre, aún sabiendo que va a pecar y sabiendo que esto le va a costar la cruz, es obvio entonces que el Evangelio tiene que tener un propósito mucho más trascendente que solamente resolver el problema del pecado del ser humano. Eh, Mientras algunos no comprenden, ¿verdad?, cómo Dios siguió adelante con la creación de la raza humana, aún sabiendo que pecaría, la interpretación del pasaje anterior es que pese a la entrada del pecado en el universo y el riesgo de la caída de nuestros primeros padres, Dios estaría garantizando con su propia vida el acceso del hombre a la vida eterna. O sea, y yo creo que aquí hay un tema interesante que también debemos tomar en cuenta y es hasta, hasta dónde llega, ¿verdad?, el tema de la libertad de las criaturas. O sea, Dios crea seres que no son robotizados, que tienen la capacidad de elegir. Y es lo que vamos a ver ahora, cómo funcionó, ¿verdad?,
la mecánica del pecado en el cielo. La Biblia nos enseña que el pecado inició en la misma presencia de Dios, ahí en el trono del universo, en el trono de Dios. O sea, Lucifer es ¿qué? Un querubín cubridor, está ahí mismo en el trono de Dios. O sea, y obviamente la caída de Lucifer, junto con la tercera parte de los ángeles del cielo, provoca un problema cósmico. La Biblia nos muestra que los ángeles fueron creados con libertad de elección. También nos enseña que la rebelión ocurrió y que el pecado apareció por primera vez en el reino de amor y santidad de Dios. Isaías 14, 2 a 14 nos presenta parte de este proceso antes de la caída de Adán. El profeta Isaías, haciendo verdad una especie de parábola eh, este, con uno de los reyes paganos, presenta el concepto de Lucifer, cómo cayó del cielo. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ezequiel 28, 11 al 17 también narra la caída de Lucifer. Dice que Lucifer fue creado con el sello de perfección, lleno de sabiduría, acabado de hermosura. Fue colocado en Edén, en el huerto de Dios. De toda piedra preciosa era su vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. O sea, eran incluso las piedras que usted encuentra en la vestimenta sacerdotal, ¿verdad? Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, otras versiones dicen de tus chismes, de tus negocios, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre la piedra del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Interesante porque Richard Davison, en relación con este proceso, en el gran conflicto y la erradicación del mal, él dice, la descripción que hace Ezequiel de la caída de Satanás y la primera batalla cósmica está conectada de manera compleja en el santuario celestial. Fue en el monte de Dios, en la misma sala del trono del universo, en el lugar santísimo del santuario celestial, donde el pecado surgió por primera vez en el universo. El querubín protector se enalteció en la misma presencia de Dios. Ahora, la gran pregunta que surge es si el pecado ya existía en el reino de Dios y la primera pareja en la tierra estaría expuesta a esta rebelión. ¿Por qué Dios siguió adelante con la creación de Adán y Eva sabiendo que pecarían y que Cristo terminaría en la cruz? Esta es una pregunta que muchas veces nos encontramos, oh, pero ¿por qué Dios no destruyó a Satanás? ¿O por qué Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar? ¿Por qué entonces decidió crearlos? Y probablemente solo en el cielo podremos estudiar en detalle todo lo que abarca. Sin embargo, nosotros podemos eh, estudiar algunos elementos básicos, ¿no? Eh, Nosotros podemos tener una idea general de lo que Dios pudo haber considerado al decidir la creación de la humanidad y aún de los propios ángeles. Si nosotros pensamos un poquito, por ejemplo, vayámonos al principio, ¿verdad? Antes de la existencia de todo el universo, de la criatura, de los ángeles, digamos que Dios se encuentra solo en el universo. Cuando decimos que Dios se encuentra solo en el universo, nos referimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿verdad? Son tres personas en uno. Estaban los tres reunidos solos en todo el universo. Interesante porque, dado que la materia no peca, la creación física del universo, estrellas, galaxias, nebulosas, no representaba un riesgo moral para el Dios creador. O sea, hacer soles, planetas, estrellas, ningún otros elementos pecan, no toman decisiones morales, entonces obviamente no existe ningún tipo de riesgo moral para Dios como Dios creador. Sin embargo, la creación de seres inteligentes que amaran y adoraran a Dios libremente sí representaba un riesgo moral en la creación divina. Entonces, el posible dilema de Dios, ¿verdad?
del Dios creador es, un posible dilema es, las criaturas que yo voy a hacer deben ser preprogramadas, robots preprogramados, o deben ser seres libres con capacidad de elegir amar o no hacerlo. Quiere decir que Dios está aquí antes de iniciar su proyecto de creación de ángeles, ¿verdad? Preguntándose, digo yo, ¿verdad? Que no tiene que preguntarse, ya Dios sabe siempre todas las respuestas desde antes de producirse la pregunta, pero yo para darle un poco de movimiento a la presentación, ¿verdad? Opciones que Dios tenía, bueno, yo voy a hacer los ángeles robots, ¿verdad? Preprogramados, vacunados contra el mal para que el pecado nunca entre en el universo. Pero en cierta manera, estas criaturas no van a tener libertad de elección. Sencillamente vendrían preprogramadas para nunca pecar y así no habría ningún problema en mi reino. Esa es una opción. La otra opción es, no vamos a crear ángeles libres, ¿verdad? Libres que puedan elegir o amarme o puedan elegir decirme, no te queremos amar. O sea, aquí entra entonces el dilema de la creación. La Biblia dice que Dios es amor y el amor demanda libertad. O sea, la creación de seres con libertad de elección, libre albedrío, es resultado del carácter amoroso de Dios. Yo decido crear ángeles libres con la capacidad de escoger, ¿verdad? En el mismo principio de escoger eh, quedarse con Dios, amar a Dios, adorar a Dios, o sencillamente decir, no, nosotros no vamos a adorarte o no queremos seguirte o no queremos estar contigo. A la pregunta de, ¿en realidad los ángeles fueron creados libres de escoger? La elección de parte de las huestes angelicales a favor de Lucifer evidencia que los ángeles fueron creados con libre albedrío. O sea, la entrada del pecado y el surgimiento de la rebelión es la mayor evidencia de que los ángeles fueron creados con la libertad de escoger, ¿verdad? No seguir a Dios. Es evidente que el problema se creó y si se creó era porque ellos decidieron escoger una alternativa distinta a permanecer con Dios. O sea, un universo poblado de seres autónomos con libertad de elección siempre estaría en riesgo de que en algún momento de la eternidad surgiera el pecado. O sea, la eternidad es un periodo muy largo, en realidad infinito, y siempre existiría la posibilidad de que un grupo de seres libres cambiaran su enfoque centrado en Dios a un enfoque centrado en sí mismos. Quiere decir que el origen del mal está unido a la libertad de elección, la libertad de escoger. Eh, la Biblia dice que Lucifer centró su atención hacia sí y arrastró consigo la tercera parte de los ángeles del cielo. Apocalipsis 12, 3 y 4 dice, ¿verdad? Juan está viendo otra señal en el cielo, un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Esto está escrito obviamente en sentido profético, figurado. Yo tengo que saber qué representa el dragón. La Biblia dice en Apocalipsis 12, 7 al 9, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron y se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Quiere decir que Apocalipsis 12, 7 al 9 me está diciendo que en el cielo hubo una batalla del griego polemos, hubo una gran polémica, una batalla de argumentos, ¿verdad? Eh, todo, todas las criaturas del cielo están cuestionando o juzgando la operación de Dios o el reino de Dios, y aquí hay una guerra de argumentos. Entonces, la Biblia me está diciendo que ese gran dragón es Satanás. Entonces, este dragón con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Ahora, la Biblia también me dice en Apocalipsis 1:20 qué son las estrellas. Dice, el misterio que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Quiere decir que si este dragón, Lucifer, arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo, ¿verdad? De las estrellas del cielo, Apocalipsis 3 y 4, entonces me está diciendo que arrastró la tercera parte de los ángeles. También dice que lo arrastró con su cola. Recuerden que eso está en sentido profético. ¿Qué significa la cola? Isaías 9:15 dice, el anciano y venerable de rostro en la cabeza, el profeta que enseña mentira, es la cola.
Entonces, lo que dice Apocalipsis 12, 3 y 4, en resumen, ¿verdad? En sentido profético, pero ahora ya traducido con las definiciones de la misma Biblia, dice que en el cielo hubo una guerra de argumentos y que el enemigo de Dios arrastró consigo la tercera parte de los ángeles con mentiras. Ya que todo desacuerdo entre dos personas conlleva un cuestionamiento, es lógico pensar que el enemigo de Dios cuestionó a Dios, su carácter y su manera de reinar en el reino de amor de Dios. Entonces, esto también implicó cuestionar el carácter de Dios. Ahora, es importante señalar que antes de surgir el pecado en el cielo, los ángeles no conocen los atributos esenciales de Dios. O sea, hasta ese momento nunca tuvieron necesidad ni de gracia, ni de perdón, ni de misericordia, ni de fidelidad, ni de bondad, ni de justicia. O sea, todos estos atributos, ¿verdad? Estaban velados, ¿verdad? No tienen acceso los ángeles a evaluarlos, que tampoco pueden medir lo que significa el amor en toda su escala, en toda su dimensión. Dios puede explicarlo, hablarlo, presentarlo, pero ellos no lo están entendiendo porque ellos sencillamente no han necesitado ninguno de estos elementos. Las cosas fluyen en el cielo, no hay pecado, todo funciona. Cuando surge la rebelión, entonces aquí surge un conflicto y los ángeles no conocen los elementos o los atributos esenciales de Dios. Entonces, al surgir la rebelión, viene la pregunta, ¿cómo enfrentaría Dios la situación? ¿Cuáles opciones para resolver este problema cósmico pudiesen estar disponibles? Algunas opciones, la solución de la rebelión, ¿verdad? La destrucción de los ángeles rebeldes. Bueno, se levantaron un grupo de ángeles que no me aman, no quieren estar conmigo, lo destruimos. Es interesante porque la problemática aquí es que si Dios destruye, ¿verdad? Una gran cantidad de ángeles porque sencillamente decidieron no seguirlo o no quedar con él. Los ángeles que quedaron con Dios iban a decir, bueno, si nosotros no quedamos con Dios, entonces seguro nos va a pasar lo mismo que a estos, nos van a destruir. Quiere decir que entonces habría un giro en la forma de los ángeles fieles empezar a actuar en lugar de hacerlo de forma voluntaria y por amor y porque quieren hacerlo, lo estarían haciendo por miedo. O sea que la opción de destruir inmediatamente la rebelión iba a provocar un problema mucho más serio, porque los ángeles entonces pasarían de un reino, de participar de un reino de amor a participar a un reino de temor. Luego tenemos la destrucción de todos los ángeles, tanto rebeldes como fieles. Esa es otra opción, ¿verdad? Ahora, destruir la totalidad de los ángeles y crear ángeles nuevos era una opción que Dios no podía tomar. Su carácter justo no aceptaría tratar a los ángeles fieles como si fuesen infieles. Y aquí hay una palabrita, ¿verdad? Aquí un término aquí que dice no podía tomar. Dios no podía. Entonces es importante resaltar que nosotros como cristianos creemos en que la omnipotencia de Dios es limitada. Era como alguien que lo puede todo, hay cosas que no puede hacer. Sí, son muchas las cosas que Dios no puede hacer. O sea, Dios no puede mentir, no puede ser infiel, no puede ser injusto, no puede pecar en ningún sentido, no puede negarse a sí mismo. Fíjense que la palabra de Dios dice, si fuéramos infieles, Él, hablando de Dios, permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Fíjense que Dios no puede negar lo que Él es. Entonces, si Dios es el justo, Él no puede ser injusto. No es que no quiere, no, es que no puede. En relación a esas limitaciones de su carácter, Clifford Goldstein comenta en su libro El Gran Compromiso, página 40, y él dice, sin ahondar profundamente en especulaciones sobre Dios, su naturaleza esencial o los límites de su omnipotencia, sí, dice hasta la omnipotencia tiene límites, hay algo en la naturaleza de nuestro Creador que no puede, que no es lo mismo que no quiere aceptar el pecado. No quiere implica que podría hacerlo si quisiera, sin embargo, si hubiera podido aceptar el pecado, probablemente lo hubiera hecho porque eso le hubiera evitado a él y a Cristo el sufrimiento infinito en la cruz. Pero Dios no aceptó el pecado porque su íntima naturaleza y la naturaleza del universo que ha creado no puede aceptarlo. Y la razón es que Dios es santo, perfectamente santo, y la santidad perfecta, por definición, no deja lugar a la impureza. Entonces, Dios es omnipotente en el plano físico. Él puede crear con su palabra estrellas, soles, galaxias, planetas, animales.
Sin embargo, Dios es limitado en el plano moral. Él no puede negar los atributos de su carácter. Esto es bien importante tenerlo en cuenta porque destruir a todos los ángeles, fieles con infieles, hubiese provocado entonces una situación de, ¿verdad? Como una especie de conspiración oculta por toda eternidad en Dios, que decidió eliminar un grupo de ángeles que quisieron quedarse con él, ¿verdad? Y eso hubiese creado también un problema con su justicia porque Dios estaría aplicando una injusticia de destruir a un grupo de ángeles que se quedaron con él. Entonces la tercera opción era es permitir que el pecado se desarrolle y enfrentarlo en la cruz. Permitir el desarrollo del pecado y enfrentarlo en la cruz por medio de Cristo a costa de la vida de su propio Hijo fue lo que Dios consideró antes de la fundación del mundo. Entonces aquí es importante saber que Dios es amor y el amor siempre escogerá el sacrificio antes que la soledad. La deidad prefirió la cruz antes que permanecer sin la compañía de seres libres con quienes compartir su amor eterno o su reino eterno. La soledad inutiliza el amor. Lo que quiere decir entonces que crear criaturas con libertad de amarlo, de relacionarse con él, ¿verdad? Es parte intrínseca del carácter de Dios. Si Dios no hubiese creado nada, no crea ángeles, no crea seres humanos, no crea nada, pues el pecado nunca iba a entrar en el universo, porque Dios es santo. Ahora, se queda solo. Entonces, obviamente, si se queda solo, la pregunta es, ¿qué hace un Dios que es amor con un carácter de amor, un amor que no lo puede compartir porque está solo? Entonces, hay aquí una relación entre la creación y el carácter de Dios que es fundamental, es básica, ¿no? Entre la mayoría de cristianos en todo el mundo conecta la cruz con la redención del hombre al pecado. Lo cierto es que la cruz es el resultado de la creación de seres libres con capacidad de escoger. La creación de criaturas libres e inteligentes se basa, se fundamenta en el amor de Dios. Una forma de mostrar amor a Dios es recordarlo como nuestro creador y es por eso que ustedes van a encontrar en uno de los mandamientos que está relacionado con poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas, es acuérdate que yo soy el creador. Acuérdate de un día, ¿verdad? Para que sepas, que no se te olvide que yo soy el creador. En el contexto de un conflicto cósmico ya en acción en el reino de Dios, nos hacemos la pregunta, ¿es el único objetivo del Evangelio la salvación del hombre o además de la salvación habría otro propósito más relevante? En, en Romanos 1:17, la palabra de Dios dice que el propósito fundamental del Evangelio, o uno de los propósitos fundamentales del Evangelio, es revelar a Dios. Dice el texto, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. O sea, la Biblia nos enseña que por medio del Evangelio Dios se va a revelar, se va a dar a conocer. Dios va a mostrar al universo su carácter de amor, su justicia, su misericordia. Y el Evangelio viene a ser ese vehículo mediante el cual Dios se va ahora a dar a conocer a todo el universo. Y es aquí donde radica también la importancia de nuestra creación. Antes de que el Evangelio sea eficaz para salvar al hombre, este debe ser eficaz, o sea, antes que sea eficaz para salvar al hombre, el hombre debe conocer a Dios, o sea, el Evangelio debe ser eficaz en darnos a conocer a Dios y que aprendamos a confiar en Él. Eh, entonces, el primer objetivo básico del Evangelio es dar a conocer a Dios. Dado que el problema del pecado alcanza todo el universo, por medio del Evangelio, Dios va a revelar su justicia y su amor al universo. Si usted lee Romanos 3, 24, 26, usted se da cuenta lo que dice aquí. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Quiere decir que la palabra nos indica que Dios escoge la humanidad antes de la fuente del mundo para salvación, revelando al mismo tiempo en este proceso su carácter de amor por medio de Cristo.
Efesios 1, 3 al 6 nos dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del cosmos, dice la palabra que original en griego, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Quiere decir que la palabra de Dios nos está diciendo que Dios nos escogió ya en Cristo desde antes de la creación del mundo. Ya Dios había decidido revelarse, darse a conocer, pero al mismo tiempo colocarnos en Cristo. En este sentido, en particular así profetas, Ellen White escribe, pero el plan de redención tenía un propósito todavía más amplio y profundo que el de salvar al hombre. Cristo no vino a la tierra únicamente por este motivo. No vino meramente para que los habitantes de este pequeño mundo acataran la ley de Dios como debe ser acatada, sino que vino para vindicar el carácter de Dios ante el universo. Interesante, ¿no? O sea, no es solo que el hombre va a ser salvo con el proyecto de salvación, con el proyecto, con el plan de redención, con el evangelio. El ser humano pues va a alcanzar la salvación, pero mucho más allá, Dios se va a dar a conocer, Dios va a revelar su carácter a todo el universo. Y la justicia de Dios le permite escoger la humanidad para revelar su verdadero carácter, siempre que se respeten al menos cuatro condiciones, y son mucho más que esta, pero número uno, Dios ofrecería gratuitamente la salvación a cada ser humano que la acepte. O sea, Dios mantendría a favor de cada ser humano en todo momento y de forma gratuita un camino abierto a la salvación del problema del pecado y le ofrecería, ¿verdad?, la vida eterna de Cristo. Quiere decir que si usted ve, por ejemplo, en Isaías, en el Antiguo Testamento, una declaración de Dios que dice, miren a mí y sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Quiere decir que Dios estaría ofertando, ¿verdad?, la salvación de manera gratuita a todos los seres humanos. Y es por esto que Dios les regala a cada persona, a Jesús, la palabra, la fe, el arrepentimiento, el bautismo, el perdón de los pecados, el Espíritu Santo, la oración, el discernimiento espiritual, el valor de testificar y la vida eterna. O sea, esto está disponible para todos los seres humanos. Dios está dispuesto, ¿verdad?, a regalar todo esto a cada ser humano. También en el proceso de salvar al hombre, Dios arriesgaría más que cualquier ser humano. La Biblia dice que Cristo estaría entregando su vida eterna, ¿verdad? En Juan 3:16, Cristo va a entregar su vida eterna para que nosotros, si creemos en Él, también tengamos acceso a la vida eterna. Romanos 8:32 dice, el que no escatimó, el que no regateó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? La solución del problema del pecado, entonces, expondría a Jesús, quien arriesgaría su vida eterna al venir a la tierra en semejanza de carne de pecado. También Dios sufriría más que cualquier ser humano. Dios quebrantaría a Cristo, haciéndole cargar todos nuestros dolores y quebrantos hasta la misma muerte. Usted lo puede encontrar eso en Isaías 53. Y en Hebreos 12, 2 al 3, dice que Cristo sufrió la cruz, menospreciándolo el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Consideren aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que el ánimo de ustedes no se canse hasta desmayar. Quiere decir que Dios se expuso a Cristo, ¿verdad?, a un sufrimiento ilimitado, obviamente infinito, ya que le está entregando su vida eterna. También Dios regalaría a cada ser humano que reciba a Cristo un galardón extraordinario. A cada ser humano que acepte su salvación, Dios lo trataría como a Cristo y lo sentaría en su trono, como dice Efesios 2, 4 al 6. Cristo, ¿verdad?, estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida, ¿verdad? Y Dios nos resucitó juntamente con Cristo y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Eso dice también como una promesa en Apocalipsis 3:21, al que venciere,
le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Interesante porque el conflicto del pecado inició con un ángel que aspiraba al trono de Dios, ¿verdad? Y por medio del Evangelio, a cada creyente que abrace la salvación, Dios le regala la oportunidad de sentarse con él en su trono y vivir para siempre a su lado. Entonces la iglesia es la comunidad de salvados, o la comunidad de personas que han creído al Evangelio. Dice la Biblia que es escogida por Dios para dar a conocer su carácter a todos los principados y potestades celestes. En Efesios 3:8, el apóstol Pablo dice, a mí me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahora, la iglesia tendría también, ¿verdad?, el llamado de compartir el evangelio con el mundo entero. No solo Dios le ha asignado la responsabilidad a la iglesia de revelar su carácter a todo el universo a través del evangelio, sino también que Dios le pide a la iglesia, vayan por todo el mundo y prediquen las buenas noticias a toda criatura. Entonces, la comunidad de creyentes del evangelio tendrían la responsabilidad y el privilegio de revelar a los ángeles y potestades celestes el carácter de Dios y compartir además el evangelio en todo el mundo. Y esta es la buena noticia, ¿verdad? Las buenas nuevas de salvación. ¿Qué significado tiene para ti ser un fiel testigo del carácter de Dios ante todo el universo? ¿Verdad? La palabra evangelio es el nombre escogido por Dios para su plan. Significa buen mensaje, buenas nuevas, buena noticia, ¿verdad? Y nosotros podemos concluir que el Evangelio tiene un impacto cósmico y que afecta de distintas maneras a los diferentes actores en el universo. O sea, Dios el Creador quedó afectado, obviamente él se involucró, puso su vida en garantía, puso su vida para poder rescatarnos a nosotros del problema del pecado. A los seres humanos nos afecta porque Dios no solo nos crea, nos tiene ahora también que redimir la condición en la que nos encontramos, afecta a los ángeles fieles que ahora se dan cuenta de que el conflicto que en el origen ocurrió en el cielo, pues no tenía ningún sentido porque Dios es amor y lo que Dios les estaba explicando a ellos allá lo pudo demostrar entonces a través de la salvación nuestra. Y finalmente los ángeles rebeldes también son confrontados por el Evangelio al ver la justicia y el carácter de Dios manifestados en este plan de salvación. Mientras la deidad lo arriesga todo, los ángeles fieles, los infieles, la criatura del universo y los seres humanos, todos y cada uno de ellos pueden ahora comprender la profundidad del carácter de Dios. ¿Cómo afecta el Evangelio al ser humano? En este programa, El Plan de Dios es mi regalo, trataremos acerca de cómo Dios, por medio del Evangelio, nos muestra su amor y nos ofrece la salvación. Al referirse al Evangelio, el apóstol Pablo denomina poder de Dios para salvación. El apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Quiere decir que el Evangelio entonces nos provee ahora un camino seguro de salvación a los problemas de la muerte y el pecado. El Evangelio viene ahora a interceptar el impacto del pecado y de la muerte en la vida de cada ser humano y ofertarle a cambio la vida eterna en Cristo. Pero mucho más que esto, también el Evangelio nos permite conocer a Dios, entrar en su pensamiento, entenderlo, ¿verdad? Confiar plenamente en Él. Y es lo que Dios desea hacer con nosotros. O sea, Dios quiere empezar una relación cercana contigo y conmigo. Y para eso Dios quiere que lo conozcamos. Mire, pues al tema, ¿está usted consciente del problema cósmico que el pecado ha generado? ¿Cómo piensa dedicar tiempo a conocer más de su Creador y Redentor? En resumen, ¿qué hemos aprendido? Aprendimos que todas las criaturas morales de Dios fueron creadas con libertad de elección o libre albedrío. También aprendimos que la base de nuestra creación es el amor de Dios. Vimos que por medio del Evangelio Dios se revela para que sus criaturas en todo el universo puedan conocerle y relacionarse con Él.
Y finalmente aprendimos que por medio de la iglesia, la comunidad de creyentes, el conocimiento de Dios o su evangelio es dado a las potestades celestiales y al mundo entero. Amén. Así que aquí básicamente tenemos una idea de el, el dilema de Dios antes de la fundación del mundo, ¿verdad? La problemática del pecado y cómo Dios sigue adelante con la creación, con el objetivo también de revelarse, de darse a conocer y mostrar su gloria, ¿verdad? Su carácter al mundo entero, al universo entero. Así que eh, qué bueno saber que Dios se involucró con nuestra salvación y con nuestra redención. Vamos a orar. Mañana vamos a tocar el tema, el amor incondicional de Dios. Y vamos a ver entonces cómo el amor, el carácter de amor de Dios es el motor de nuestra salvación, es lo que nos impulsa, ¿verdad? Nos empuja en la dinámica de la salvación y es la garantía también de nuestra salvación eterna. Oramos. Bendito Dios, Padre bueno, queremos agradecer por tu gran amor, tu gran cuidado, tu gran misericordia para con nosotros. Gracias, Padre, por tu compañía, gracias por tu palabra, gracias porque ahora podemos saber que fuimos creados para darte a conocer a las potestades celestes y también al mundo entero que aún no te conoce. Gracias por el privilegio de permitirnos testificar de tu gran amor, de tu carácter, de tu justicia, de tu fidelidad, de tu bondad, de tu misericordia, de tu gracia, de tu compasión para con nosotros. Y gracias porque tú nos has dado ese privilegio tan extraordinario de darte a conocer a cada persona que nosotros podamos encontrarnos o que tú has puesto en nuestras intersecciones, en nuestras vidas. Síguenos bendiciendo, Señor, síguenos dirigiendo, sigue bendiciendo este programa y en tu favor lo presentamos delante de ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén, oh Dios. Amén.